gusta como más hablar, no tanto las cosas que no debemos hacer, sino las cosas que debemos hacer. De las cosas que debemos hacer es más hacer que decir. Una persona que mantiene la calma y hace preguntas es la persona que tiene como el dominio de la conversación. Porque la persona que habla lo que hace es exponer sus ideas, entonces sacas una idea en un negocio y esa persona está escuchando y ve los errores que tú estás cometiendo y entonces esa persona en vez de cometer esos errores los cambia y tiene el éxito que tú estás buscando. No tienes que buscar ser gustado, tienes que buscar ser respetado. ¿Cómo eres respetado? Cumpliendo tu palabra, lo que piensas, decir lo que piensas. Muchas veces tenemos mucho filtro, mucha grasa encima y literalmente no nos deja ni pensar Porque ni... nosotros no hablamos de nada, o sea, nosotros siempre estamos hablando de la vida de la gente. Tipo, tú tienes problemas, ay, cuéntame, yo quiero saber. No nos cuentas sobre chismes, no hablamos sobre fútbol, no hablamos sobre Messi ni Cristiano que se van para Arabia a ganar dinero. O sea, eso no tiene sentido que hables de eso porque no va a cambiar. O sea, imagínate tener 80 años y literalmente pensar en toda tu vida desde que tienes 2 años y tienes conciencia hasta los 79 años. Revivir todo eso en tu mente y decir, ¿qué hice con mi vida? Yo nací para ser diferente. Bueno, el mío lo diré en mi... Quería hablar sobre las personas, o sea, volvemos a la timidez. Hay veces que uno pasa al lado de personas y como que esas personas no te ven a los ojos. Hay veces que tú pasas, estás en un club, estás en el hípico y vas caminando relajado y ves a alguien que no conoces pero que sí conoces. O ves a alguien que has visto una sola vez en tu vida, pero que tuviste como una interacción con ellos, con esa persona. O sea, tipo, le hablaste. Y pasa el día y tal, y pasan como 2 semanas después. Y tú vuelves a ver a esa persona, pero esa persona como que te ignora, o sea, no te ve como de reojo así para no saludarte. Pero literalmente, o sea, ella está ahí, o sea, ella está aquí, y literalmente yo estoy aquí y vamos a pasar de frente, uno al lado del otro. Y se ven, obviamente, o sea, como no me ignores, salúdame. Sí, porque ¿Tú, tú crees que eso es por qué? creo que es por el miedo. Yo creo que sienten como pena también. Es que todo es pena y miedo, es Todo literal. es, todo es pena y miedo, porque siempre nos meten miedo. O sea, tú por ejemplo vas en el colegio y te enseñan a que tienes que tener miedo a la nota que vas a sacar. Ah, sí. Tú vives, yo por ejemplo en la universidad, yo tenía miedo a raspar, tenía miedo a que me quedara una materia, tenía miedo a equivocarme. Entonces están plantando esa semilla, lo que está diciendo. A mí no me pasa eso en la universidad porque literalmente no me importa. O sea, no vivo en la universidad, entonces si raspo es que, bueno, hago otra y ya sabes. Ajá. Pero intento que no raspe porque no quiero, o sea, no quiero alargar la estadía en la universidad. O tienes miedo, por ejemplo, a gastar $10 en un mercado, $50 en un mercado. Tienes miedo a invertir en Miedo algo. al dinero. Tienes miedo a tener dinero, porque hay muchas personas que tienen miedo a tener dinero. Literalmente venden dinero y como que se asustan. Y empiezan a guardarlo todo. Es como que me quedo con este dinero, se va a Lo quedar aquí. empiezan a ahorrar y ahorrarlo es literalmente perderlo. Porque, ¿sabes qué vi? Que la inflación nunca va a dejar de parar. O Ajá. sea, siempre va a haber inflación, no importa en qué país estés. Si estás en Estados Unidos, igual va a haber inflación. Eso lo leí eso lo leí en la universidad, O gracias a la sea, universidad. y al Me da final, curiosidad. tú cuando te mueres, te vas sin dinero. Al final Exacto. el dinero es una herramienta para tú vivir la vida que tú quieres vivir. Si tú quieres hacer un viaje y tienes dinero, hazlo. Si tienes dinero y te quieres arriesgar comprándote un carro, hazlo. ¿Por qué? Porque al final te va a dar primero el carro. Si tú tienes, por ejemplo, una marca personal, mira, me compré este carro trabajando. Si yo me compré esto a los 22 años, tú también puedes. Entonces, las personas se van a sentir inspiradas con tu historia. Pero no solo eso, sino que cuando tú te compras un carro, sientes un vacío porque no tienes dinero. Tú un día lo dijiste, tú cuando gastabas más y veías dinero que no había en tu cuenta de banco, literalmente Sentía la presión de que tenía que hacer sí, más. que tenías que hacer más. Porque antes tenía, ponte, $100, gasté 50 y ya no tengo 50, pues entonces ¿de dónde saco los 50 para reponer lo que ya gasté? Ajá. Te pones como toda esa presión tú solito. Entonces las personas viven con miedo porque nunca han experimentado dolor. Tú para poder Literalmente, despertar tienes que sufrir, sufrir dolor, sufrir una pérdida. Tú cuando cambias en el desarrollo personal, el emprendimiento, yo esto lo comencé porque, bueno, entre que me se partí el partió el brazo brazo. y que una chama me había rebotado que me gustaba, entre esas dos cosas, literalmente ahí fue que cambié. Epa, yo no he superado a mi crush del colegio, que es menor que yo de paso.
Bueno, pero al final, tú cuando sientes dolor es cuando cambias. Cuando sientes dolor, no tienes miedo a las cosas. Cuando sientes que no tienes dinero, es como que, bueno, me voy a quedar sin dinero, da igual, vamos a Igual va a invertirlo. volver. El dinero Ajá, siempre va a volver. el dinero siempre vuelve. Literalmente. Pero ese tiempo que tú piensas Lo en que no. comprarte algo o no comprarte algo, ese tiempo no vuelve, ni la energía. Espera, Winner, No sé si te enteraste, pero tenemos una nueva comunidad en Telegram. donde solamente hay ganadores que sueñan mucho pero hacen mucho más. Aquí compartiremos sobre hábitos, novedades del podcast y además reflexiones sobre el libro. Siempre recuerda esta frase antes de darle al botón de suscribirte en el canal. No es tanto lo que hagas ni lo que digas, sino centrarte primero en quién quiero ser. Por eso Literalmente. yo no, o sea, si yo veo algo y lo quiero, o sea, yo al final pienso obviamente las cosas, quizás digo, Para que no tengas gastos exacto, o sea, innecesarios. yo no tengo gastos innecesarios porque literalmente las cosas que son realmente innecesarias como el alcohol, cigarro, mujeres, quizás, no sé, si te das un club, literalmente esos son los gastos innecesarios. Comprar lo más caro, las comidas más caras son pan, riqueza, etcétera, etcétera. Epa, la riqueza es algo esencial en mi vida. Pero eso al final son cosas caras. O sea, tú puedes comer La saludable. riqueza sí es cara. Yo no compro esa marca porque, ajá. Sí. Yo compro las más baratas siempre. Pero al final, además estás haciendo una inversión en ti. Y cuando tú haces una inversión en ti, o sea, estás construyendo un personaje que puede generar muchísimo más dinero. Literalmente las personas se olvidan de trabajar en ellas. O sea, las personas creen que es más importante el dinero que ellos. Y en realidad es al revés. Es más importante que inviertas en ti a que tengas dinero guardado. O sea, Sí. literalmente tener dinero guardado es no tener dinero. O sea, porque a mí me pasaba mucho eso. Y es cuando yo dije también, vamos a ponerme focus con el dinero. Yo salía con mujeres. Y entonces veía la carta y lo que hacía era ver el precio. Y entonces me molestaba porque me daba frustración de que... Tenías que gastar esa cantidad. Exacto. Y entonces me da esa frustración y decía, ¿qué hago aquí? O sea, si tú no tienes el dinero o sientes frustración al ver la carta, ¿qué haces ahí? El No recibo. estás preparado. ¿Qué haces ahí? O sea, la gente vive no estando lista a las cosas. Vive forzando las cosas Y no se prepara para. y no se prepara. Entonces, bueno, de ahí fue que yo saqué como de cierta manera ese hambre y obviamente de lo que sucedió de los $500. Esto es un sneak peek de lo que va a ser la entrevista de Carlos, que por cierto tú tienes que hacer tus propias preguntas porque yo no sé qué te va a preguntar. Aparte de cuántas veces lloraste después que te rompiste el brazo. Literalmente las mujeres siempre son el inicio de todo. Literalmente. Y al final, los hombres, o sea, Bueno, literalmente los gays me imagino que es al revés. los hombres hacen todo por las mujeres. Tú te pones a pensar, ¿por qué queremos dinero los hombres? Por estatus. ¿Y por qué queremos estatus? Para atraer mujeres. O sea, al final los más románticos son los hombres.